Bienvenidos una semana más al Corner de la Liga. Hoy veremos, como siempre, el Team of the Week y estaremos con Alex Bermejo, jugador del Club Deportivo Tenerife, que nos enseñará su equipazo. Soy Spursito y esto es el Corner de la Liga. Vamos con el programa de hoy. Y empezamos el Team of the Week hablando de Courtois. El jugador está siendo imprescindible para el Real Madrid para poder mantener esa lucha por el liderato, haciendo muy buenas actuaciones y por lo tanto tenemos este segundo informe de la temporada. Como a todos los porteros, nosotros recomendamos utilizar el estilo de química básico. Además, tenemos que tener en cuenta que es un portero con muchísima altura, que es algo vital para esa posición, y además tiene rasgo de salida en los centros para que no nos metan tantos goles de córner. Y en cuanto a la química, tenemos a jugadores tan meta dándoles el link verde como por ejemplo Sergio Ramos Totti, para todos aquellos que tenéis un poquito más de presupuesto, o Casemiro Freezy, que ya me habéis dicho que os está funcionando perfectamente. Es un auténtico pulpo ese Casemiro. Y hasta aquí el Team of the Week, pero antes de irnos con esta escuela de foot, dejadme deciros que hasta el martes teníais para hacer un ítem muy interesante de Saúl en SBCs. Espero que muchos de vosotros ya lo tengáis en el equipo, que lo hayáis probado y en los comentarios me podéis dejar cómo se está funcionando. Y ahora sí, nos vamos ya con Alex Bermejo, jugador del Club Deportivo Tenerife, que nos ha enseñado su equipazo de Ultimate Team. Vamos con ello. Hoy por el córner de la liga pasa Alex Bermejo, jugador del Tenerife. Muchísimas gracias por estar por aquí. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Vamos a analizar un poco, como sabes, tu equipo. Vamos a ver algunos jugadores clave que tengas. Vamos a ver si tienes el ítem ese de 99, pero antes siempre me gusta hacer unas preguntitas. Dentro del equipo, ¿eres de los que más juega? ¿Eres de los que más horas le mete y tal o qué? Yo creo que sí, que estoy entre los que más juega, porque al final ahora con esto del COVID que no se puede hacer nada y bueno, que no se puede salir mucho, pues estoy bastante tiempo en casa. Y en la plantilla, ¿qué otros jugadores hay que les podamos pillar con buenos equipos o que tengan también plantillas buenas, rangos buenos en Foot Champions y tal? Yo creo que Sam Sashoa y Germán Valera yo creo que le dan bastante notas. Son los que más le dan. Imagino que ahora en las concentraciones y así no podéis jugar partidos. No sé si entre vosotros a veces os retáis un poquito, jugáis algún partidito o qué tal. Sí, alguna vez en cuando tenemos concentraciones más largas y con Sam, con Jorge, con Fran Sol también le gusta, pues echamos más 2 para 2 y nos reímos bastante. Vale, vamos a ver un poquito la plantilla que tienes por aquí, que bueno, hay jugadores como Ronaldo Nazario, siempre me gusta ver un poco las estadísticas. Bueno, 269 partidos, 314 goles, 214 asistencias, no sé si yo mismo lo digo, debe ser lo mejor que tienes ahí en la plantilla, ¿no? Sí, bueno, en el banquillo también algo hay. Ahora iremos con eso, Pero antes, porque estoy viendo también, por ejemplo, en la defensa, sigues utilizando el Mendy Varane. No sé si es que le tienes mucho cariño, si es que te funcionan perfecto, o cómo es que todavía tienes a esos dos jugadores. Sí, no, porque me gustan, me están yendo bien y prefiero no cambiarlos. Ahora que tengo unas cuantas monedas, igual sí que hago algún cambio, porque en la parte de arriba la voy a dejar como está. Vemos el 4-4-2, digamos, en la alineación. No sé si luego en partido cambias instrucciones o tienes algún tipo en la defensiva, alguna instrucción más en los jugadores, alguna cosa que nos puedas contar de cómo juegas. Sí, cuando empieza el partido pongo la defensiva, que juega 4-2-3-1, y bueno, cambio a Lucas Moura y me pongo a mí ahí de media punta, que hago un poco de todo, y sí, me siento más cómodo con la 4-2-3-1. De eso te iba a preguntar ahora. Ítem 99 lo tienes, efectivamente. Vamos a ver las estadísticas. Bueno, las estadísticas, de hecho, en cuanto a estadística, yo creo que es mejor todavía que la de Ronaldo Nazario. O sea que jugón, sí, ¿no? Te metes de jugón. Sí, estadísticas tengo creo que todo 99. Sí. Pero lo único que se mueve un poco mal. Habrá que hablar con FIFA a ver si que se mueve un poco mejor, pero sí. ¿Has probado tu ítem, digamos, el base, el de plata? Lo probé el año pasado, que me hacía más ilusión, que era la primera vez que salía en el FIFA y eso. Al principio de Foot Champions me ponía a mí, pero este año ni lo he probado. Y hablabas de que el año pasado era la primera vez que salías. ¿Cómo fue esa sensación, tío, de entrar al Ultimate Team y buscarte ahí, ver el precio y...
Sí, pues la verdad que chula, tío, porque siempre has estado jugando al FIFA y salir en un FIFA es como incluso tus amigos. A tus amigos también les hace mucha ilusión verte ahí y jugar contigo. Pues Alex, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. El equipo es tremendo, es tremendo. Sí que obviamente se puede mejorar y tal. Varane ya tiene ítems mejores, seguramente de lateral. Pero vamos, que el equipo va tremendo y si a ti te va bien jugando es lo importante. Nada más, muchísima suerte. A ver si jugando tú algún Foot Champions llegas a algún élite o alguna cosa así. Y cuando quieras jugamos un partido y vemos a ver. Venga, pues no, trato si eres eso. malo, pero igual yo soy peor. Nah, soy malo, pero algún gol meteré. Defender no sé mucho, pero algún gol meteré. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo muy fuerte, chao. Bueno, majísimo Alex Bermejo, además tiene como siempre un equipazo del que podemos sacar sin duda muchísimas cositas. Estad atentos porque próximamente os vamos a revelar ya a los nominados a jugador del mes de abril de la Liga Santander, así que en próximos programas lo veremos. Soy Spursito y esto es El Córner de la Liga. Nos vemos la semana que viene, como todas las semanas. Chao chicos.